Bueno, muchas imágenes, partes de discursos, entrevistas, todo lo que pasó el fin de semana. Santiago González Díaz es politólogo. Vamos a analizar, ¿no?, este 9 de julio sin un presidente en nuestra provincia, En ¿no? donde primó lo político, creo yo, aunque Ajá. la independencia también tiene mucho de político, Sí. en lugar de quizás lo histórico y el valor que tuvo la gesta del 9 de julio inclusive. O sea, creo que lo que hace el gobernador electo de hacer esa mención está bastante acertada por una cuestión de que, a ver, el presidente no se rige por los horarios de vuelos comerciales, sino que tienen aviones privados y en ese sentido la agenda se puede organizar de una forma tal que puede venir a cumplir y después, si era necesario ese mismo día, o sea, ayer, inaugurar este gasoducto, creo yo que podrían haber estado en las dos ¿Y era en los dos necesario, lugares. Santiago? Porque mucho se hablaba que se lo iba a inaugurar el 20 de junio primero. Después se dijo no se lo va a inaugurar porque no hay todavía un presidente o un precandidato presidencial y lo que ellos querían era justamente esta foto. Yo creo un elemento de unidad, ¿no? Sí. Y creo que, a ver, obviamente lo que nosotros estamos viendo son las tres figuras principales, o más que nada dos figuras principales, porque el presidente empieza a quedar un poco desdibujado ya a partir de esto. Estamos viendo la fórmula de Unión por la Patria, la vicepresidenta y el presidente inaugurando en un mismo acto una obra de bastante relevancia desde el punto de vista de la producción energética y económica, pero también podrían haber utilizado, creo yo, el 9 de julio para transmitir ese factor de unidad que tanto quieren transmitir a la sociedad, ¿no? Una fecha importante, digamos, el 9 de julio. Y hablando de fechas importantes, el 25 de mayo también se había hecho una suerte, no sé si es aprovechamiento político, pero Cristina había aprovechado para celebrar los 20 años de la presidencia, del inicio de la presidencia de Néstor Kirchner. Digo, ¿se hace costumbre esto de usar una fecha de los argentinos para algo de un partido, del oficialismo, algo muy político? Si uno hace memoria, creo que últimamente ya muchos partidos políticos buscan entablar o buscan crear ese nexo entre lo que sería la gestión de gobierno, la identidad partidaria y también lo que sería la identidad histórica y nacional. En consecuencia, o sea, vos te estás tratando de apoderar, llamémosle en un buen sentido, de los simbolismos que hacen a la cultura nacional. Entonces, en ese aspecto creo que no es fortuito, obviamente, elegir una fecha determinada, como vos decías, recordar 20 años de una fecha como la asunción de Néstor Kirchner, o por otro lado, en este caso, la inauguración de un gasoducto, que vos decís justo el día de la independencia. Pero hablando de podría haber fecha, sido ¿no?, hoy, claro, quizá. del 9 de julio, ¿no? Juntos por el Cambio, o por lo menos este precandidato a presidente como es Rodríguez Larreta, hizo esto, ¿no?, llegar a Tucumán en una fecha importante. Creo que fue, y eso también fue criticado inclusive dentro del oficialismo provincial, porque es como que un precandidato precisamente a nivel nacional logró tener o ganar la plaza, llamémosle, que en consecuencia tendría que haber sido quizás capitalizado por el oficialismo nacional. Entonces, ves un descuido en ese sentido. Creo que una falta de visión o de aprovechamiento, como estábamos diciendo, de esta fecha del 9 de julio. En el sentido político, si lo quieren ver desde el pragmatismo exclusivamente, y que Rodríguez Larreta lo supo aprovechar bien. No vino Patricia Bullrich, no vino otro candidato, fue justamente él, y en ese sentido quizás reforzó a Germán Alfaro. Germán Alfaro. Estos últimos días se vio la aparición de Germán Alfaro después de la derrota y también se vio, ¿cuál es tu opinión, tu análisis? Quizás una postura más de, no sé si unidad, pero por lo menos más cordial entre lo que es el gobernador electo, Alfaro. Hubo saludo en el Te Deum también que estábamos viendo, que no ocurría en años anteriores. Eso creo es un elemento importante, ¿no? Y también en algunos discursos que dio Germán Alfaro respecto de que esto fue un proceso electoral y es propio también esas discusiones propio de esta instancia electoral. Y dejar de lado quizás estas divisiones como se plantean, siempre buscando la unidad que todos los políticos están constantemente haciendo mención. En este sentido, creo que lo que está mostrando es un ambiente o un aspecto conciliador.
Caso, por ejemplo, de Yerba Buena, se hizo un desfile, o sea, algo que estuvo como a la par, siempre cada uno de los candidatos, exactamente, actuando en forma paralela. Entonces, ¿en qué punto también la dirigencia política en general están buscando, pretendiendo realmente alcanzar esa unidad concreta, unidad entre comillas, porque siempre va a existir esa diferencia política, exactamente. La política va a ser confrontación permanente, pero hay momentos, creo yo, como por ejemplo fechas patrias, que identifican y que superan también cualquier cuestión partidaria. Hablando de unidad, me decías de unidad, pero muchos politólogos también hablaron de esta foto, de este ninguneo de la presidenta que se miraba con Massa y no lo miraban a él, ¿no? Es una foto que captó Clarín, pero más allá de eso, en sus palabras, ¿no? Había como ese ninguneo al presidente de la Nación, como si no pertenecieran además le dijo, a este gobierno, siguiendo eso, le dijo la presidenta Massa, te hiciste cargo te cuando nadie se hacía cargo. Sí, una frase que... Parecía ya que estaba ungiéndolo como presidente. Exactamente, como que, durante el periodo de gobierno de Alberto Fernández no existió nadie y en consecuencia era todo un caos y vino alguien a hacerse cargo de la economía. Sí. Habíamos dicho, creo en alguna entrevista, que no hay que sorprenderse si empieza a bajar la inflación de golpe también, si bien no son números demasiado alentadores, pero ya se está pronosticando un descenso también de la inflación, lo cual puede impactar también en el ánimo electoral. Es verdad lo que creo yo en este sentido, lo que están planteando ustedes, hay un distanciamiento bastante marcado. Hay ahora un refuerzo, un apoyo, un apalancamiento de la figura de Sergio Massa, más que de Agustín Rossi, obviamente, que vendría siendo quizás una persona propia de Alberto Fernández. Y fíjense cómo en ese momento, cuando nosotros la última vez que nos vimos estábamos planteando esta figura de Guado de Pedro y Juan Mansur, que faltaban un par de horas y de golpe se bajó. Eso te iba a decir, ¿dónde queda Juan Mansur? ¿Dónde queda Juan Mansur? Yo creo que queda en el Senado. El Senado, hay algunos analistas que consideran que es un proceso en donde los gobernadores electos empiezan a jubilar también a los exgobernadores, a los gobernadores salientes. Hay que ver, en la política siempre existe esa posibilidad de renovación, ya lo hemos visto permanentemente, hay un dinamismo bastante importante, pero siempre empiezan con jubilación, exactamente, ¿no? Empiezan como a sacarlo. Yo creo que es una persona a tener en cuenta, siempre lo dije, el gobernador actual. Si se da la situación en que pueda ganar Sergio Massa, uno no se sorprendería si forma parte del gabinete también. Entonces eso también le daría otro aire saliendo del Senado, y hay que ver qué lugar también ocupa en el Senado, inclusive. Claro. Se la jugó Jaldo haciendo la declaración que hizo, realmente estaba molesto, quizás expresó un poco la molestia de los tucumanos y, ojo, de los argentinos también, porque no hubo un acto oficial nacional por el 9 de julio. Bueno, si nosotros nos ponemos a ver, todos los 9 de julio siempre eran recitales, una puesta en escena bastante importante y en este caso fue muy austero. Creo que lo que dijo el gobernador electo en este caso es manifestar precisamente esa idea de que se anticipó, se puso en primer lugar la política, es decir, lo partidario, lo electoral, antes que cuestiones culturales o históricas que hacen a todos los argentinos. A la identidad, ¿no? de nuestra patria. Bueno, qué interesante. Hablamos de soberanía energética, soberanía política en este caso. Sí. Bueno. Mucho para analizar. Sí, Santiago, además, bueno, ya empezaron oficialmente los candidatos a hacer su campaña previo a las PASO, así que te vamos a seguir teniendo, te vamos a seguir invitando. Siempre, así seguimos analizando toda la cuestión política argentina y local también. Gracias a ustedes. Gracias, que tengan buen día. Santiago, seguimos.